Pues, muchas gracias a todos por unirse a esta sesión. Es un gusto saludarlos nuevamente. Y ahí está, perfecto. Bueno, como parte de los webinars que hacemos mensualmente para compartirles todas las actualizaciones que hay sobre la plataforma, pues bueno, esta sesión corresponde a todas las actualizaciones, tanto de diciembre como de algunos lanzamientos que, no, perdón, todavía no, sería solamente para diciembre, ¿ok? Y pues bueno, comencemos. Eh, Aquí está. Ay, perdón, es que es la nueva función de presentar y está muy fácil de usar, pero yo todavía no me acostumbro. Listo. Pues bueno, antes que nada les deseamos felices fiestas. Esperamos que pues hayan tenido un gran cierre de año 2021. La verdad no hubiera sido lo mismo sin su confianza y sin su participación como clientes y como administradores, usuarios, etcétera. Y pues bueno, les deseamos mucha salud, amor, paz y que todas las metas del 2022 se cumplan para todos ustedes. Gracias por confiar en nosotros y por seguir aquí. Muy bien, esta es nuestra agenda del día de hoy. Tenemos varios puntos importantes. Vamos a procurar que sea breve pero muy concisa la presentación porque hay muchísimas actualizaciones importantes y bueno, procuramos que todas ellas quepan en este formato de webinar sin que sea aburrido, tedioso o largo, ¿vale? Y bueno, la primera de ellas es configurar tareas recurrentes y evitar que se agreguen invitaciones no deseadas a Google Calendar. También está el acceso rápido a integraciones de Workspace en chat, reuniones y llamadas de audio desde chats de uno a uno utilizando chat en Gmail desde el móvil, reintegrar a los participantes de sesiones separadas a la reunión original, esto es dentro de Google Meet, nuevas formas de personalizar tablas en documentos. Y bueno, eso es todo lo que corresponde a la parte de usuarios. En la parte de, bueno, a nivel consola de administración, está un acceso rápido para restaurar usuarios eliminados recientemente, que es algo que se había solicitado hace mucho, configuración de restricciones de pertenencia a grupos, migración de datos de Drive existentes en varias ubicaciones a accesos directos y otras mejoras. Clasificación de contenido, control y DLP mejorados con etiquetas de Drive. Actualización de la interfaz de usuario del panel de control de acceso a aplicaciones en la Admin Console. Ahora los administradores pueden instalar aplicaciones de Workspace Marketplace para grupos específicos. Y finalmente, dispositivos Android deben pasar a la versión 6.0 Marshmallow o posterior. Esta última actualización realmente es una notificación y buscamos explicarles qué es lo que va a ocurrir en adelante y cómo ustedes van a poder controlarlo, ¿vale? Recuerden que cualquier duda o comentario se puede hacer de inmediato desde la ventana de Google Meet, ya sea utilizando el chat, la característica de levantar la manita o también a través de su micrófono, ¿vale? Si se trata de una duda más extensa, podemos revisarla al final sin ningún problema o programar una sesión de soporte. Muy bien, perdón. Listo. El primer tema de la agenda. Configura tareas recurrentes en Calendar. Esto está disponible para todas las versiones, es decir, cualquier edición de Google Workspace tiene acceso a esta característica y se refiere a que ahora podemos configurar una tarea recurrente de manera similar a como hacemos con los eventos, de modo que se repita con cierta periodicidad de acuerdo a lo que establezcamos. ¿Vale? Es una actualización pequeñita, pero muy consistente, porque como vemos en la imagen, nos permite ya seleccionar los mismos periodos de tiempo que son para los eventos. ¿Vale? Y de este modo podemos tener cubierta la parte de tareas que tiene unas características similares a los eventos, pero está enfocada en cumplir tareas individuales como, por ejemplo, procesos de trabajo. ¿Vale? Esto ya lo deben poder ver en su Google Calendar porque es un rollout que se hizo hace un par de semanas y bueno, todos ya deberíamos tener acceso a esa característica. ¿Vale? ¿Cómo pueden revisarlo? Dando clic en el calendario, bueno, en la interfaz web de Calendar, al momento de crear un evento o alguna tarea, tienen que seleccionar esta parte de las pestañas que dicen evento, fuera de la oficina, tarea, y ahí van a ver que aparece un dropdown que dice, bueno, que muestra todas las opciones, ¿vale? Muy bien. Evitar que se agreguen invitaciones no deseadas al calendario.
De igual forma está disponible para todas las versiones y se refiere a que ahora hay un pequeño filtro similar al correo electrónico donde podemos prevenir que ciertas invitaciones no se agreguen o se agenden automáticamente en nuestro calendario. Esto precisamente evita algunos ataques similares al spam, donde, pues bueno, algunos atacantes buscan propagar ya sea URLs o contenido malicioso o llevar a los usuarios a alguna página web a través de invitaciones de Google Calendar. Y pues bueno, se configura desde los settings de Calendar. Recuerden que esto es en la parte superior derecha, en el icono de una roseta o un engrane pequeñito. Y bueno, simplemente es un dropdown que nos permite seleccionar ahora cuando, bueno, por ejemplo, como se muestra en la imagen, que únicamente se agreguen cuando responda a la invitación en el correo. El comportamiento típico de los eventos que se agregan mediante invitaciones es que muestra un recuadro como si fuera un evento, pero sin el fondo. Es decir, solamente como un outline, es decir, la línea por afuera marcada, que indica que es una invitación, pero aún no se ha respondido y pues bueno, está orientado a que se aparte ese huequito de tiempo en el calendario del usuario. Acceso rápido a integraciones de Workspace en chat. De igual forma, está disponible para todas las ediciones de Google Workspace y se refiere a que ahora desde Google Chat, en la última versión, ya podemos tener acceso a todas las herramientas virtualmente que componen las aplicaciones core de la plataforma. Como lo vemos en la imagen, nos dice que si picamos en la... es un simbolito de más con un circulito, aparece un menú que tiene ya el acceso a las herramientas, por ejemplo, de Google Docs, Google Sheets, Google Slides o algún archivo que tengamos almacenado en Google Drive, así como una invitación de calendario. Esto complementa el acceso a, por ejemplo, modificar la fuente, añadir emojis, em, insertar GIFs o subir un archivo desde la computadora, al igual que generar una llamada de Google Meet uno a uno, que de hecho es uno de los temas siguientes. Y pues bueno, como ven en pantalla, esta integración comprende básicamente esta parte de englobar todas las herramientas que necesitamos para trabajar en el día a día en un solo lugar. Como recordarán, ese nombre de Workspace, que traducido al español significa espacio de trabajo, precisamente representa que en una sola aplicación podamos nosotros hacer todo lo que requerimos para nuestro día a día. Por ejemplo, al comunicarnos justo ahora en el trabajo a distancia, a través de chat nosotros ya podemos lanzar una videollamada, que bueno, es el siguiente tema, agregar un archivo de Drive para comenzar a colaborar con él, agendar las siguientes sesiones para el seguimiento o el reporteo de estas actividades, así como, pues bueno, insertar cualquier otro tipo de archivos, subirlos desde la computadora y en general esto, si se dan cuenta, lejos de reemplazar al email, nos permite tener una comunicación instantánea y además de comunicarnos, colaborar. ¿Vale? Esas son los dos pilares de la plataforma de Google Workspace, que son colaboración y comunicación en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Entonces, esta actualización realmente cierra este ciclo de convergencia hacia Workspace, pero no se limita a eso, es decir, va a continuar creciendo. Sin embargo, ya debemos poder ver esto todos nosotros y les recomiendo que lo prueben, porque, bueno, si no lo ven, seguramente les va a pedir actualizar la aplicación y de este modo ya van a poder tener acceso a esta característica. Como mencionaba, ahora ya podemos hacer reuniones y llamadas de audio desde chats de uno a uno. Anteriormente solo se podía generar un link para una videollamada desde la computadora y esta actualización corresponde a los móviles. Ahora en el celular, en la aplicación, van a ver que ya aparece, como se muestra en la imagen, un icono de un telefonito o de una videocámara. Y esto significa que podemos generar una llamada de voz vía IP con el contacto o una videoconferencia de Google Meet. Em, es una actualización relativamente simple, pero que pues bueno, habilita que ahora todos desde nuestros dispositivos móviles podamos generar instantáneamente una videollamada. Una disculpa, ahí está. Listo. Reintegra a los participantes de sesiones separadas a la reunión original. Esto está disponible para casi todas las versiones, excepto
Workspace Business Starter, Education Fundamentals o G Suite Basic. Todas las demás ediciones tienen acceso a esta característica y pues bueno, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros hacemos breakout rooms, que es el nombre original de este feature, eh, separamos a todos los participantes en pequeñas salas dentro de la misma videollamada. Esta idea surgió del flujo de trabajo de las escuelas principalmente, donde en grupos grandes, por ejemplo, de 40, 50 personas, pues bueno, necesitamos control para las actividades o simplemente para ¿cómo se dice?, para el mismo flujo de trabajo de la videollamada, sin que sea interrumpido o sin que el número de participantes impida llevar a cabo la sesión de forma ordenada. Y bueno, generalmente esto funciona más para las actividades, es decir, se crean pequeños grupos de trabajo donde el organizador puede cambiar entre ellos para ver pues cómo va el avance o bueno, simplemente llevar discusiones grupales más organizadas. Anteriormente se creaban los breakout rooms y bueno, estos duraban hasta la finalización de la llamada. Ahora ya se puede reintegrar a los participantes a la sesión original, de modo que, por ejemplo, recordando que las capacidades de Google Meet son muy avanzadas, es decir, podemos llevar a cabo videoconferencias con hasta 200 personas en tiempo real, pues bueno, esto nos permite partir estos 200 participantes en pequeños grupos, llevar a cabo las actividades o las discusiones y al finalizar reintegrarlos a la llamada original donde estarán todos, ¿vale? Y pues bueno, esto ya está disponible en Google Meet para las versiones que mencionamos y lo pueden probar a través de la generación de Breakout Rooms que está en el menú de la parte inferior de Google Meet, ¿vale? Donde están los botones de acción. Muy bien, nuevas formas de personalizar tablas en documentos. Esta es una característica muy solicitada porque a pesar de que tenemos una herramienta separada o especializada, individual, es decir, Google Sheets, para la gestión de tablas, pues bueno, es una realidad que en el día a día, para el trabajo necesitamos combinar información de texto que regularmente vive en documentos de texto con información de tablas. Y pues bueno, generalmente esto termina virtiéndose en un correo electrónico o bueno, enviándose a otro lugar, pero siempre en combinación con el texto que le da pues el contexto, ¿no? Tal cual. Ahora, bueno, esta actualización está disponible para todas las versiones y pues bueno, nos da la, perdón, nos da la posibilidad de gestionar las tablas de mejor manera, como se muestra en las animaciones, con algunos controles extras que simplemente se activan al momento de pasar el puntero por encima de las tablas, ¿vale? Esto, por ejemplo, bueno, recordando los tiempos de cuando usábamos Microsoft Word, si recordarán, algunas veces las tablas o incluso las imágenes o todo lo que estaba contenido en un recuadro al moverlo, todo el formato se perdía, ¿no? Se volvía loco el documento y, bueno, mandaba unas cosas para arriba, otras para abajo. Y en el caso de Google Docs, que, bueno, no es una aplicación local, sino que está basada en HTML5, esto estaba limitado por, ahora sí que la misma naturaleza de la página, ¿no? Una de las ventajas de que esté precisamente diseñada en HTML5 es que nos permite que, pues bueno, justamente como esta actualización, se integren nuevas funcionalidades dentro de un documento sin alterar la estructura del mismo. Para no hacerlo muy, muy técnico y que sea mucho más fácil de comprender, em, perdón, una disculpa. Em, Les recomiendo que lo prueben en Google Docs. Simplemente inserten una tabla y verán que aparecen unos pequeños controles a los bordes de la misma, como se muestra en la animación. Y si nosotros comenzamos a utilizarlos, van a ver que la tabla comienza a ordenarse o a moverse según se requiera. Anteriormente, esto se hacía de forma manual seleccionando el contenido y ya sea que cortáramos o copiáramos el texto, pues bueno, regularmente terminaba seleccionándose un borde de la tabla o, por ejemplo, una letra de la siguiente columna y pues bueno, esto no era funcional. Ahora ya se tienen los controles de forma nativa para que esto no suceda. Acceso rápido para restaurar usuarios eliminados recientemente. Perdón, aquí comenzamos el bloque de las actualizaciones para la consola de administración. Y bueno, esto se refiere a
que anteriormente nosotros teníamos que acceder al bloque de directorio, luego usuarios y finalmente seleccionar una opción donde, bueno, a través de los filtros, indicábamos que nos mostrara los usuarios eliminados recientemente. Esta forma de acceder a esta opción tenía muy poca visibilidad y pues bueno, era casi casi una característica oculta. Y pues bueno, ahora ya se está liberando como un acceso prácticamente directo desde las opciones del menú superior. Como se muestra en la imagen, va acompañada de una actualización visual en las tarjetas de los bloques de la consola de administración, específicamente en usuarios. Una disculpa. Perdón, con el frío ando un poco resfriado. Bueno, no, un poco ronco. Em, Listo. Mencionaba que la actualización visual se refiere a que ahora en la tarjeta del bloque de usuarios nos va a mostrar los usuarios activos y a la derecha cuántos usuarios hay eliminados recientemente. Esta parte sigue las mismas pautas de el comportamiento por default cuando eliminamos un usuario. Es decir, en el momento en que lo eliminamos, contamos con 20 días para restaurarlo. Toda la información del usuario se puede transferir o se puede dejar en la cuenta para que se elimine. Y finalmente podemos restaurar esta cuenta de usuario con toda su información si estamos dentro de esos 20 días. ¿Vale? Y bueno, esto lo menciono porque ahora nos da más visibilidad para que consideremos si hay cuentas que están en riesgo de eliminarse permanentemente y que, bueno, aún necesitemos ya sea rescatar o restaurar. Y pues bueno, recuerden que la actualización se ubica en la consola de administración, usuarios y el menú de más que se encuentra en la parte superior a la extrema derecha y menciona los usuarios eliminados recientemente. Muy bien. Configuración de restricciones de pertenencia a grupos. Esta característica está disponible para Enterprise Standard y Plus, así como Education Plus. Básicamente se refiere a que ahora nosotros como administradores vamos a poder activar restricciones adicionales para que los usuarios pertenezcan a los grupos. ¿Vale? Para esto, permítanme un segundo. Que bueno, no se está presentando, pero les explico. Em, en octubre de 2021, Google anunció una versión beta de controles para los grupos de Google. Estos controles permitían a los administradores y a los usuarios finales, que son propietarios de un grupo, restringir quién puede pertenecer a un grupo según el tipo de miembro, es decir, una cuenta de servicio, usuario o grupo. Las cuentas de servicio se utilizan para aplicaciones o, por ejemplo, aplicativos de envíos automatizados de correo, o bueno, que realizan algunas operaciones mediante las APIs. Como tal, no son cuentas de usuario, sino que, como su nombre lo indica, son para servicios. Hay usuarios que son tal cual, los usuarios de Google Workspace y grupos. Entonces, ¿por qué se menciona de esta manera? Los grupos aceptan prácticamente miembros de cualquiera de estos tipos, usuarios de Workspace, grupos anidados, es decir, un grupo dentro de otro grupo, así como cuentas de servicio. Entonces, Google está aprovechando la parte de los grupos para poder, ya sea tanto delimitar, por ejemplo, características de la consola de administración, que bueno, es otro tema, pero que está relacionado con esto. Y pues bueno, ¿para qué se hace esto? Con las restricciones de pertenencia, los admins y los usuarios pueden limitar la inclusión de estos miembros mediante nuevas opciones, que es, por ejemplo, restringir la pertenencia solo a miembros internos o externos de una organización, ¿no? Y tener más control. Esto, por ejemplo, bueno, para aterrizarlo mejor, cuando hay listas de distribución internas que están dedicadas o destinadas para distribuir información que solo debe llegar a los empleados, colaboradores, etcétera, de la empresa, pues bueno, en ocasiones nos contactan para decirnos, oye, hay un mail que se mandó que no debía haber llegado a un cliente, ¿no? O que se filtró a un externo. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, etcétera. Y justamente está destinada esta actualización a evitar este tipo de errores, que por lo general son errores. Delimitar claramente que en un grupo no se puede añadir a ningún miembro externo, ¿no? Ni por error.
Y bueno, la siguiente es restringir el tipo de miembro, por ejemplo, cuentas de servicio, usuarios y otros grupos. De nueva cuenta, los grupos, por ejemplo, para cuentas de servicio, están regularmente destinados a habilitar acceso a ciertas características que, pues bueno, requieren el funcionamiento, se requieren, perdón, para el funcionamiento de esa aplicación, pero que los usuarios comunes no deberían tener acceso. Y bueno, tomando en cuenta el ejemplo anterior, por ejemplo, podría ser que algún usuario se agregue por error a un grupo que tiene habilitadas estas características y, pues bueno, por ende tenga accesos que no debería. Y en este caso, la restricción se aplica para que si esto ocurre, pues bueno, de entrada no se pueda agregar el usuario al grupo y bueno, posteriormente esto se reporte, etcétera, etcétera. Es decir, va a ir acompañado de otras actualizaciones importantes. Y bueno, ¿cómo podemos comenzar a utilizar esta característica? De entrada, por ahora solo es mediante la API de Cloud Identity, ¿vale? Eso es, dicho de otra manera, solamente para desarrolladores por el momento, porque, pues bueno, está orientado precisamente por ahora, a las cuentas de servicio, porque se requiere mucho control para eso. Pero finalmente, perdón, posteriormente, los usuarios finales que son propietarios de grupos, así como los administradores, podrán utilizarlo desde la consola de administración, ¿vale? Por ahora es esta actualización lo más relevante porque, pues bueno, va a ir acompañado de otras actualizaciones donde se complementará la característica, ¿vale? Por ahora es como un preview. Muy bien. Migración de archivos de Drive existentes en varias ubicaciones a accesos directos y otras mejoras. Esta es una actualización muy relevante porque, pues vaya, se está llevando a cabo desde hace varios meses, incluso podría decir que ya roza el año o los años, porque anteriormente nosotros podíamos colocar un archivo de Google Drive en diferentes ubicaciones, ¿vale? Esto, pues bueno, desafiaba la lógica informática, por ejemplo, de nuestras computadoras, ¿no? Donde si nosotros tenemos un archivo, por ejemplo, en el escritorio, y queremos crear, copiar o, bueno, colocar ahí mismo un archivo que tiene el mismo nombre y es el mismo formato o extensión, pues bueno, el sistema operativo nos dice, este archivo ya existe, ¿no? Y bueno, entonces yo diría, ok, voy a crear una copia separada porque lo necesito en diferentes ubicaciones. Y aquí la palabra clave es copia, ¿no? Estoy hablando hasta este punto de nuestras computadoras, ¿no? No importa si es Mac, Windows, Linux, etcétera. Esa es la lógica informática. Em, Ahora, en la parte de Google Drive, como nació en la nube y la interfaz web realmente es eso, ¿no? Una interfaz de usuario, Google nos permitía tener diferentes ubicaciones, perdón, tener el archivo presente en diferentes ubicaciones sin que fueran copias. Es decir, como si estuviera presente en diferentes lugares al mismo tiempo. Esto creaba confusión entre los usuarios porque decían, ok, pero por qué funciona así? ¿No? ¿Cómo sé yo que este archivo no son diferentes versiones del mismo? O, bueno, daba lugar a muchas preguntas y a muchas interrogantes, ¿no? Entonces, esta actualización va orientada a justamente reemplazar este comportamiento por la lógica informática tradicional. Es decir, si ustedes ven en pantalla la imagen que tenemos de fondo, esta nos muestra los archivos y carpetas y aquellos que son, ay, perdón, no puedo hacer zoom, una disculpa, ahí está. Aquellos que son archivos que se encuentran presentes ahí, ya sean nuestros o compartidos, tienen su iconito original, ¿no? Pero aquellos que son un acceso directo tienen ahora una flechita. Y eso es lo que los diferencia. Esto quiere decir que este archivo, el original de este archivo, vive en una ubicación concreta y únicamente estamos creando un acceso directo para nosotros, ¿vale? Entonces, esa es la lógica informática tradicional, que el archivo solo puede existir en un lugar y a partir de ahí creamos accesos directos para no tener que estar navegando hasta la ruta donde se encuentra, ¿no? Entonces, esa es prácticamente la actualización que se está realizando. ¿Por qué es importante explicarle y bueno, por qué se aplazó o se llevó a cabo con este timeline? Porque, pues bueno, si consideramos que Google Drive lleva en existencia prácticamente una década,
Pues bueno, habemos usuarios que tenemos una década de archivos que han sido organizados siguiendo la lógica informática de Google. Es decir, que tenemos un archivo en diferentes ubicaciones al mismo tiempo. La actualización lo que va a hacer es que ahora sí que este comportamiento, o bueno, esto que hicimos con los archivos, donde estaban en diferentes lugares al mismo tiempo, pero era el mismo archivo, lo va a reemplazar por accesos directos respetando la ubicación original del archivo. ¿Vale? Entonces, dicho de otra forma, vamos a comenzar a ver que estos accesos directos van a comenzar a aparecer en nuestra interfaz de Google Drive y el archivo original, o bueno, la ubicación donde primero se creó o se subió el archivo, va a ser la fuente de verdad. ¿Ok? Y bueno, esto da lugar a algunas preguntas, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo eh, específicamente, ¿cómo me va a afectar esto?, ¿no? Y pues bueno, en realidad no debe haber afectación porque es un proceso que se hace automáticamente siguiendo justamente estas pautas. El archivo original se conserva en su ubicación y únicamente se crean accesos directos para aquellas ubicaciones adicionales que hayamos creado a través del tiempo. Esta migración ocurrirá en 2022, es decir, todo este 2022 va a ser aplicado este cambio y bueno, algo muy importante, antes de que comience la migración, es decir, ahorita, de hecho, en estos primeros días, prácticamente está iniciando, los administradores van a poder controlar cuándo crear accesos directos en carpetas compartidas por medio de un parámetro de configuración. ¿Vale? Y los usuarios finales no recibirán ninguna notificación ni pueden modificar este comportamiento. Lo que sí es que los usuarios van a comenzar a ver un banner en la parte superior acerca de esta migración que nos dice, pues bueno, tanto en la versión web como en la aplicación, que se van a simplificar el uso de shortcuts y pues bueno, van a poder acceder a más información dándole clic al enlace de ayuda que viene en este banner. Y bueno, esto va a aplicar para todos los usuarios a nivel mundial de Google Workspace, así como para las cuentas personales. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Pues bueno, por lo que mencionaba que va a ayudar a reducir la confusión en torno a los archivos con varias ubicaciones. Y bueno, al reemplazar un archivo en varias ubicaciones por un acceso directo, ¿qué pasa? Solo se preserva la ubicación original, es decir, la fuente de verdad es donde se creó originalmente el archivo. Todas las demás instancias de este elemento se reemplazan por un acceso directo. La siguiente, que es muy importante, se conserva la propiedad y los permisos de uso compartido de estos archivos y carpetas. Y bueno, los administradores van a poder ver finalmente un registro de estos eventos y cambios en el registro de auditoría, ¿vale? Para que podamos hacer un tracking eficiente de estos cambios. Es decir, no va a ser como oculto, sino que al contrario, los administradores van a poder ver todos estos movimientos en el registro de auditoría de la consola de administración. De modo que puedan ayudar a los usuarios a solucionar cualquier duda sobre la ubicación del archivo original, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya deben haber recibido una notificación por correo o varias sobre este proceso, pero bueno, de nueva cuenta, la idea es que nosotros podamos ofrecerles la información para que estén tranquilos y si tienen dudas puedan despejarse y bueno, podamos actuar para evitar cualquier problema respecto a estos cambios. ¿Vale? Muy bien. Clasificación de contenido, control y DLP mejorados con etiquetas de Drive. Esta característica está disponible para Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para las versiones de educación Standard y Plus. Y bueno, para non-profits también. ¿Por qué es importante delimitar cuáles son las ediciones que tienen acceso a esta característica? Como recordarán, o si no lo habían escuchado antes o no habían tenido contacto con esta característica, pues bueno, es importante comenzar a enunciar qué es el DLP. DLP es Data Loss Prevention, significa prevención de pérdida de datos. Y es una característica que surgió a nivel informático por la necesidad de garantizar que la información privada no sea filtrada, no sea expuesta y pues por ende, bueno, no tenga consecuencias desastrosas para la industria, empresa u organización que, bueno, que tiene la propiedad de esta información, ¿no? Los datos son al día de hoy lo más valioso que hay, ¿no? Incluso que el dinero. Y bueno,
El DLP viene incluido en las versiones, bueno, de hecho se desarrolló y se comenzó a integrar desde hace un par de años en Google Workspace para cubrir esta necesidad de que, bueno, decían, ok, ya lo trabajamos en documentos en la web, es maravilloso, todo funciona bien, hasta que tenemos necesidad de saber si un archivo está compartido, publicado en Internet o, bueno, se filtró, etcétera, porque es algo que pues desafortunadamente pasa por la necesidad de colaborar. Es decir, al compartir un archivo, nosotros esperamos que la otra persona colabore en él y bueno, desafortunadamente hay a veces ataques donde pues si caen las manos equivocadas, esta persona puede divulgar la información. Entonces, DLP precisamente va orientado a que de entrada se prevenga el que la información se exponga, se filtre o se comparta externamente y también no nada más se prevenga, sino que haya remediación. Porque el DLP de Workspace nos permite hacer una búsqueda o echar un vistazo a cómo se encuentran actualmente todos los documentos que se han creado. Esto es algo maravilloso porque regularmente son millones de documentos y pues bueno, nos permite ver si están expuestos para pues en ese momento remediarlo, ¿no? O bueno, tomar las acciones correspondientes. Y se imaginan si esto lo hiciéramos manualmente, tendríamos que revisar archivo por archivo y ver en la lista de control de accesos cómo está configurado, si está compartido públicamente, si está compartido con otros usuarios, si son externos, si son grupos. Porque, por ejemplo, si compartimos un documento con un grupo, podría estar compartido con hasta 2,000 personas y pues bueno, todas ellas forman parte de este grupo y algunas de ellas definitivamente pueden ser externas o no deberían estar ahí, ¿no? Por ejemplo, cuentas personales. Y bueno, ahora, una vez cubierto el tema de DLP, la mejora o la actualización de la que estamos hablando es que el DLP va a estar nutrido o bueno, va a estar mejor estructurado, perdón, con etiquetas de Drive. Esto suena extraño en español, pero bueno, como ven en la imagen se refiere a que la herramienta de Google Docs, que este es el ejemplo que tenemos en pantalla, nos va a decir, ok, tu organización tiene DLP activado. Para que podamos hacer uso eficiente de esta herramienta, vean, nos dice, por favor, llena la información de los campos que necesitamos para clasificarla adecuadamente, es decir, clasificar la información del documento y, pues bueno, cumplir con las políticas que se han establecido en la empresa. En el ejemplo nos dice, por favor, selecciona, bueno, llena la información o selecciona los campos y vean, ahí está, ya casi va a terminar para que empiece nuevamente el loop y listo. Al trabajar en un documento de Google Docs que tenga DLP, bueno, en una suscripción de Google Workspace con DLP, va a decirnos, por favor, llena los campos, le damos clic en completar campos, se abre un menú y trae algunas etiquetas prediseñadas para que seleccionemos. La del ejemplo es Top Secret y está en rojo, precisamente porque es un documento súper confidencial. Al hacer esta clasificación, al añadirle este tag, que es la palabra correcta, la plataforma va a decir, ok, ya tenemos varios documentos que dicen top secret. Entonces, el administrador va a poder aplicar políticas súper estrictas sobre los documentos que tengan el tag top secret. ¿Vale? Esto está orientado a hacer más eficiente justamente el control de la información, porque del lado de la consola, todos los documentos que tengan este tag, se les va a poder aplicar una política para garantizar que no se comparta de ninguna forma, ¿no? De esta manera, los administradores pueden estar más tranquilos sabiendo que si existen documentos que tengan este tag, pues bueno, van a seguir de forma automática estas políticas, ¿no? Es decir, no vamos a tener necesidad de entrar y estar configurando cosa por cosa, sino que ya va a traer por default las configuraciones requeridas, ¿no? Para un documento que es top secret. Y de esta forma garantizamos que el documento, pues nunca, bueno, la información nunca se va a compartir, ¿vale? Y pues bueno, esta es nuevamente una actualización como pequeñita, pero es el principio de grandes cosas, precisamente para orientados al control de la información. Eh, Ay, listo, ahí está. Actualización de la interfaz del panel de control de acceso a aplicaciones en la consola de administración. Esta característica está disponible para todas las versiones
y se refiere a que, bueno, también consolida una actualización importante. Si ustedes han entrado recientemente a la consola de administración, en las últimas versiones, del lado izquierdo hay un menú lateral que concentra todos los apartados que nosotros necesitamos gestionar en diferentes bloques, pero que son bloques principales. Es decir, es una lista más cortita, pero más concisa de todos los elementos que están en la consola de administración. El ejemplo más claro es, por ejemplo, directorio. Directorio contiene usuarios, grupos, unidades organizativas, etcétera. Todo lo que se refiere a directorio como personas, ¿no? O como usuarios. Y en este caso, las aplicaciones, pues bueno, por el rumbo que ha tomado ahora sí que la informática a nivel actual, las aplicaciones ahora generalmente ya son de nube, o bueno, por ejemplo, en el caso de los celulares, Facebook. Cuando abrimos Facebook en el celular, lo que estamos haciendo es usar una interfaz de usuario que se conecta a un servicio de nube, ¿no? Jala nuestras fotos cuando queremos verlas, accede a los perfiles de otros usuarios de Facebook, pero todo eso realmente se procesa en la nube de Facebook, en este caso, y solamente nos manda la información que nosotros queremos ver a la aplicación del móvil. ¿Vale? Esa es la tendencia que realmente va a seguir ahora sí que en el futuro cualquier aplicación que se cree, ¿no? Por ejemplo, Instagram, las fotos se almacenan en la nube de Instagram, bueno, también es de Facebook, y solamente se envían a la aplicación cuando el usuario la solicita. ¿Por qué pongo este ejemplo de entrada? Porque esa es una aplicación móvil, pero cuando nosotros vamos al navegador en nuestra computadora, que de hecho ya es cada vez más raro acceder a Facebook, por ejemplo, en una computadora, porque es más rápida la aplicación, finalmente lo que vemos en el navegador, en la computadora, es una web app. Es decir, es una aplicación web que se está ejecutando en el navegador. Entonces vean que prácticamente es algo que pues bueno, sigue esta tendencia que mencionaba. Por esa razón, Google hizo, bueno, en esta actualización condensó en el bloque de aplicaciones, que bueno, acá no le puedo hacer zoom, pero se refiere a este bloquecito que es el mosaico de aplicaciones, como un cubo de Rubik. Dentro de él, en la consola de administración específicamente, vamos a ver condensadas las aplicaciones para celulares, aplicaciones web que pueden acceder nuestros usuarios usando su cuenta empresarial, aplicaciones de Workspace, que ya saben, Gmail, Drive, Calendar, aplicaciones adicionales de Google como YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vean, todo lo que se refiere a aplicaciones va a estar condensado en un solo lugar. ¿Vale? Entonces, la actualización a lo que se refiere es que va a ser todavía más sencillo y más clara el poder ver las aplicaciones y gestionarlas, ¿vale? Acá la imagen se ve un poco chiquita, pero bueno, sigue una ¿cómo se llama esta parte? Es una parte visual que, pues bueno, ya está aplicada en otras ubicaciones de la consola, está basada en tarjetas que están en la parte superior, que nos dan un vistazo de las aplicaciones. Por ejemplo, acá dice 87 aplicaciones configuradas, 72 a las cuales los usuarios tienen acceso, y hacia abajo hay un listado que de nueva cuenta tiene los filtros que ya hemos visto en otros, por ejemplo, en los registros de auditoría, y también nos permite añadir una aplicación desde acá, así como modificar la configuración de las aplicaciones que ya están activas. Esto anteriormente se veía diferente, era un listado un poco más arcaico y ahora ya está unificado, es decir, ya se ve igual que otros lugares o apartados de la consola de administración, es decir, se está homologando. ¿Ok? Y como ven, es un listado mucho más limpio, que igual, si recordarán, por ejemplo, el bloque de usuarios, acá tendríamos el listado de usuarios, acá estaría su username, tenemos las casillas para seleccionar varias cuentas y poder ejecutar acciones de forma masiva. En este caso, específicamente para las apps, es lo mismo. Podemos seleccionar con las casillas varias aplicaciones y ejecutar acciones de forma masiva. ¿Vale? Esto ya lo pueden ver en su consola de administración y pues bueno, está disponible para todas las versiones. Muy bien, administradores pueden instalar aplicaciones de Workspace Marketplace para grupos específicos. Esto está disponible para casi todas las versiones, excepto Essentials. Y bueno, ¿a qué se refiere?
Desde el principio de los tiempos, desde que se creó la plataforma de Google, ya sea con sus nombres anteriores, Google Apps, G Suite, llegando hasta Google Workspace, se han integrado los diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes aplicaciones, servicios, etcétera, que Google ofrecía de manera separada en un solo lugar. Esta integración consideró, por ejemplo, a los grupos de Google, y bueno, los grupos generalmente son confundidos con las organizaciones, que solo se ven, hablando a nivel consola de administración, solo se ven en la consola, es decir, un usuario final no puede ver a qué organización pertenece o no puede ver las organizaciones de su empresa o de su organización tal cual, ¿no? Bueno, de su, eh, tal cual de la empresa a la que pertenece, pero el administrador sí. Y estas unidades organizativas, pues bueno, se heredan prácticamente de, vaya, algo que ya existía desde antes, que es directorio activo, etcétera. Para no hacerlo muy largo y difícil de entender, las unidades organizativas específicamente se crearon en la consola de Workspace para diferenciar a los usuarios, por ejemplo, como planta, producción, ventas, marketing, etcétera. O también algunas otras divisiones, como por ejemplo México, Guadalajara, Monterrey, etcétera. O incluso hasta por, bueno, como por organización interna, podría ser CDMX, piso uno, piso 2, etcétera. Como verán, estas unidades organizativas o bueno, esta forma de organización nos permite que entonces pongamos políticas para, diferentes para ventas, políticas diferentes para dirección, políticas diferentes para marketing, etcétera, etcétera. Todo esto recordando que estamos hablando a nivel administrador, ¿no? Entonces, bueno, esas son las unidades organizativas. Los grupos de usuario, como tal, son grupos que contienen a diferentes usuarios, ya sea internos o externos, y hasta antes de esta actualización, y bueno, otras que también son bastante relevantes, nos permitían compartir información, por ejemplo, en Drive. Cuando compartimos una carpeta con un grupo, por ejemplo, capacitación, ¿no? Le damos acceso automático a todos los miembros de ese grupo. Cuando enviamos una invitación, por ejemplo, a staff, al grupo de staff, la invitación se distribuye automáticamente a todos los miembros de ese grupo, permitiéndoles conectarse a la sesión o, bueno, tener visibilidad o acceso a ese evento. Ahora, los grupos tenían, bueno, siempre han tenido mucho potencial y Google está aprovechando ese potencial ahora precisamente para poder delimitar, por ejemplo, políticas en la consola de administración. ¿Y a qué se refiere? A que, por ejemplo, si la organización llamada ventas tiene muchas políticas restrictivas, ¿no? Donde dice, los de ventas no pueden hacer esto, esto, esto y esto y esto. Pero hay dos usuarios de ventas que sí necesitan acceso a algunas características. Entonces, lejos de crear un árbol súper complejo de unidades organizativas, Google dijo, ¿por qué no mejor usamos los grupos para que dentro de una unidad organizativa que puede tener 100 usuarios, un grupo de dos tenga una excepción, ¿no? Entonces, de esa manera no alteramos todo el árbol o el esquema de unidades organizativas y simplemente creamos un grupo para aplicar excepciones. En este caso, lo que estamos anunciando es que los administradores ahora ya también pueden usar grupos para instalar aplicaciones de Marketplace. Y de nueva cuenta, esto nos permite que no se modifique la estructura de la unidad organizativa o que no tengamos que mover nada, nada elevado, más allá complejo, y simplemente creamos un grupo, por ejemplo, para, como se ve en pantalla, la nueva aplicación nos dicen, ok, hay que darle acceso a marketing y a ventas a esta aplicación que por lo general es como Salesforce, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Creamos el grupo, metemos ahí a los usuarios de ventas y marketing y activamos la aplicación. Si se dan cuenta, simplifica muchísimo la operación porque garantizamos que solamente los miembros de ese grupo tengan acceso a la aplicación y no tocamos las unidades organizativas. Ojo, como se ve en el ejemplo, también podemos seguir utilizando unidades organizativas para activar una aplicación. Eh, Porque, pues bueno, esto siempre se va a utilizar, pero nos permite delimitarlo de forma más granular cuando utilizamos un grupo, ¿vale? Y de nueva cuenta, esto ya debe estar disponible en su consola de administración y lo van a ver al momento de navegar al Marketplace y agregar una aplicación para sus usuarios. Muy bien, dispositivos Android deben pasar a la versión 6.0 Marshmallow o posterior antes del 19 de enero del 2022.
Con esta notificación estamos llegando al final de nuestra presentación, bueno, casi al final, y por eso es que lo pusimos hasta el último. ¿A qué se refiere esta notificación? Pues bueno, para que nosotros pudiéramos controlar los dispositivos móviles de nuestra empresa u organización, utilizábamos el MDM de Google Workspace, es decir, el bloque de control de dispositivos móviles que viene integrado de forma nativa en la consola de administración. Cuando nosotros configuramos esta parte de las políticas para móviles, celulares o tablets, podíamos elegir la gestión avanzada o la gestión básica, dependiendo de nuestras necesidades o de los requerimientos de la empresa, ¿no? Y bueno, la gestión avanzada es la que regularmente se requiere más cuando se cuenta con una flotilla de celulares y bueno, justamente ahora con la pandemia y toda esta parte de trabajo remoto, la gran mayoría de las empresas que tienen usuarios o agentes en campo, por ejemplo, para ventas, soporte, etcétera, etcétera, les proporcionaron un celular que es de la empresa y decían, oye, yo necesito controlar este celular porque, pues bueno, se pueden acabar los datos, le pueden poner juegos, le pueden hacer lo que quieran y no se debe hacer eso porque es de trabajo. La gestión avanzada precisamente resuelve esa necesidad y nos permite hacer todo eso, ¿no? Todo lo que requerimos. Es decir, decirle qué aplicaciones se pueden instalar, que no se puedan borrar, que no puedan añadir aplicaciones adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. La gestión avanzada justamente requiere un agente de control para poder garantizar que se cumplan esas políticas. El agente de control es una aplicación tal cual que al momento de instalarse en el equipo adquiere permisos sobre, digamos, de muy bajo nivel para aplicar todas las políticas o configuraciones que el administrador haya establecido. Entonces, esto es importante de mencionar porque la gestión avanzada, pues tal cual, al requerir esta aplicación, pues se tenía que descargar e instalar y la aplicación se llama Device Policy Manager. De hecho, por acá, bueno, sí, Google Apps Device Policy, perdón. Ese es el nombre de la aplicación original, es decir, la aplicación Legacy, ¿no? Con lo que todo comenzó. Y bueno, la gestión básica, antes de pasar al punto, la gestión básica no requiere de esa aplicación porque realmente no es intrusiva ni nada, solamente nos da acceso a lo más básico de políticas y todo para, pues bueno, que el administrador al menos esté tranquilo de que se tiene primero que nada, visibilidad sobre dónde se están usando las cuentas empresariales, es decir, si hay celulares personales o computadoras de casa donde haya una cuenta activa, en este caso solamente para móviles. Y pues bueno, simplemente permitía decir, ok, si vas a usar una cuenta de trabajo en tu celular, al menos requieres una contraseña, un bloqueo de pantalla y ya. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, no importa qué gestión se tenga, avanzada o básica porque se consolidó en esta actualización que si utilizan la gestión avanzada, van a requerir actualizar la aplicación de Apps Device Policy a la nueva versión que se llama Android Device Policy. ¿Ok? Ese es el punto más importante de esta actualización. ¿Por qué? La gestión avanzada, recordando que nos permite controlar la flotilla de celulares que tenemos, que son propiedad de la empresa, si nosotros no la actualizamos, la aplicación va a dejar de funcionar. Entonces vean el impacto que tiene esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que garantizar que se actualice a la nueva versión de la aplicación en todos los celulares de la empresa o de la organización que tengan la gestión avanzada, ¿vale? Ese es el punto fundamental. Y para la gestión básica, se requiere que a partir bueno, de hecho, acá nos dice posterior o antes del 19 de enero, se actualice a la versión 6.0 de Android, Marshmallow o posterior. Creo que ahorita vamos en la versión 11 de Android, entonces verán 5 iteraciones de un sistema operativo que de hecho creo que se remonta ya casi más de, no sé si son 8 años. Pues bueno, es como de, ¿por qué hasta ahora se solicita actualizarlo? Porque bueno, Android siempre ha sido muy flexible y muy bastante poderoso. Y pues bueno, hay dispositivos viejitos que todavía funcionan muy bien y ya no se pueden actualizar a versiones superiores de Android, pero ahí siguen. La cuestión es que ya llega un punto en el que se vuelven obsoletos y ese punto es ahora. Para que pueda tenga continuidad la gestión de dispositivos móviles, se va a requerir que ya todos los celulares donde se active una cuenta, bueno,
todos los móviles Android sean a partir de la versión 6.0. Anteriormente, Workspace permitía el acceso a esta característica desde la versión 2.0, pero bueno, esto ya no es posible. Entonces, recapitulando un poco, esta actualización es muy importante porque debemos garantizar que para los celulares que tengan, bueno, móviles, porque pueden ser tablets o celulares, que tengan la gestión avanzada, se actualice la aplicación a la última versión llamada Android Device Policy. ¿Vale? Con eso garantizamos que todas las políticas se sigan aplicando y que, pues bueno, no haya interrupción de producción, ¿no? Porque, ¿qué pasa si un usuario tiene su celular, está remoto y dice, ok, pues bueno, no lo actualizo, ¿no? Después de esta fecha ya no va a poder acceder a su cuenta y entonces ahí está el gran problema, ¿no? Y bueno, para los demás que tienen la gestión básica, si el dispositivo Android, el celular Android no está actualizado, ya no va a poder acceder a los servicios de la plataforma, ¿vale? Como lo dice la presentación, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿cómo le hacemos para garantizar justamente que esto se cumpla? De entrada, tenemos que determinar qué dispositivos tienen gestión avanzada. Acá están las instrucciones. Hay que ir a la consola, luego a dispositivos y bueno, añadimos un filtro. Y con ese listado nosotros ya podemos ya sea aplicar, por ejemplo, una actualización con la misma consola de administración que se distribuye automáticamente a todos los usuarios o pues tal cual de forma manual o individual contactar a los usuarios para pues solicitarles que lo hagan ellos, ¿no? Que lo actualicen. Y para la parte de la gestión básica es muy similar. Vamos a el bloque de dispositivos, vemos el listado, añadimos filtros y pues bueno, ahí podemos ver qué sistema operativo, perdón, qué versión de sistema operativo Android tienen esos dispositivos. Eh, Definitivamente es cada vez más raro ver dispositivos viejitos, pero siempre hay algunos que, pues bueno, como les decía, son buenos, siguen funcionando y ahí están. Pero, pues bueno, si se pueden actualizar, van a seguir pudiendo acceder a la plataforma y si no, pues ya no, ¿vale? Suena un poco arbitrario esto, pero no lo es, porque como les decía, vamos en la versión 11. Entonces, si alguien tiene un Android con versión 6.0, quizá es momento de actualizarse. Y pues listo. Hemos llegado a la sección de preguntas. Esperamos la información haya sido clara y concisa. Y bueno, cubrimos un poco más del tiempo regular que toman los webinars, pero como verán son varias actualizaciones y sobre todo algunas notificaciones importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran compartir? Me parece que no, pero bueno, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que si surgen preguntas adicionales, adelante, Jess. Gracias, Al. Solo para comentar que además de subir nuestros videos en nuestro canal de YouTube, que ustedes ya tienen el enlace, también les vamos a compartir ahora la presentación del webinar con las noticias y los enlaces completos con toda la información por si necesitaran pues profundizar más en los temas. Ahora ya lo van a poder hacer. Les pasé aquí en el enlace, perdón, por el chat de Meet y también lo vamos a subir en la descripción de YouTube. Entonces, para que también ahí lo puedan tener actualizado. Y bueno, solo desearles lo mejor para este 2022. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que estén muy bien todos. Saludos, gracias. Así es, gracias por su atención, por su tiempo, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos, muchas gracias.